Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Podium, el lugar y el podcast donde ustedes conocen a los atletas, más que nada la vida de los atletas un poquito más a fondo. Y habrán visto ustedes en capítulos anteriores donde platicamos con especialistas en el deporte, especialistas en nutrición, gente relacionada a la alimentación que por supuesto va muy enfocada a los atletas. Hoy tengo a Leslie Muñoz, una nutrióloga. Bienvenida. Gracias, Mauricio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy, pues bueno, vamos a platicar, no tanto relacionado con el mundo del deporte, pero sí sí va de la mano, porque la nutrición, primero, desde tu punto de vista, ¿cómo lo defines? ¿Qué es la nutrición para ti? Porque yo podría decir que la nutrición es comer, pero ¿para ti qué es? Bueno, realmente es un área, en este caso, pues para mí es un área de medicina, o sea, en la que me especialicé, y en la cual el objetivo principal es que puedas educar a las personas, orientarlas a cómo alimentarse de manera correcta. En realidad, con la nutrición, pues puedes trabajar de muchas formas, desde pues lo básico que es aprender a comer, hasta dar un tratamiento nutricional para una persona que tenga una enfermedad. Entonces, a través de una alimentación correcta, pues puedes corregir trastornos o puedes dar un manejo esencial, que es algo tan sencillo como aprender a comer, ¿no? Fíjate que te decía, y lo hemos platicado muchas veces, que la gente tiene un miedo a comer bien, pero porque palabra dieta. Así es. Y cuando una persona te dice, brother, estás gordo, sin ofender a los presentes, tienes que hacer dieta. Es momento, es necesario de que hagas dieta. Ya cuando te dicen esa palabra dices, no, ya como que te bloqueas y bye, no haces nada. Pero creo que está mal empleado, es una alimentación saludable. Sí. El término, mira, fíjate que el término no es incorrecto. O sea, la palabra dieta es prácticamente todo el conjunto de alimentos que tú ingieres en un día. O sea, esa es tu dieta. O sea, hoy puedes tener una dieta inadecuada, mañana a lo mejor la corriges poquito. O sea, al final el término está bien empleado porque es el conjunto de alimentos que tú ingieres. Claro. Ahora, si nos vamos a cuestiones un poquito como que más digamos, de manejo nutricional o como nosotros lo comprendemos, la dieta debe estar como que ligada a una alimentación correcta. O sea, obviamente porque estamos enfocándonos a una dieta sana, a una dieta saludable. Pero en sí, tal vez es por la forma en que se ha empleado el término, ¿no? Porque como tú dices, como que hay una cuestión ahí como que escuchan dieta y como que se les viene algo como que restrictivo. Hay que dejar de comer. Ajá, cuando realmente no es necesario o tal vez no es específicamente una restricción severa, por decirlo así. O sea, tal vez es modificar hábitos, ¿no? Digo, tampoco es que ahorita eso se puede malinterpretar y que, no, Leslie ya dijo que no tengo que cambiar nada porque tengo que seguir comiendo normal y me aviento una hamburguesa al día, me chingo un sushi al día y aparte unos taquitos de trompo, taquitos de la vara y listo, esa es mi dieta diaria porque Leslie me dijo que no tengo que cambiar las cosas. No, o sea, el término dieta es eso. Ahora, de ahí tienes que ponerle como que apellido, ¿no? O sea, ¿tu dieta es correcta o es incorrecta? ¿O tu dieta es saludable o no es saludable? O sea, también depende de muchos aspectos, desde lo que es la edad, o sea, algo esencial en lo que nos fijamos primero es la edad de la persona, ¿no? De ahí el género, si es hombre, si es mujer. Condiciones que no necesariamente tienen que ser de enfermedades, condiciones especiales, por ejemplo, es una persona que realiza deporte, es una persona sedentaria, es una mujer pero tal vez tiene un embarazo o está lactando, entonces son condiciones que no necesariamente implican una enfermedad, pero que sí son importantes para tomar en cuenta, ¿no? Yo recuerdo en etapas de competencia, en las chavas, las muchachas que estaban en el equipo al que yo pertenecía, un saludo a Mike Gamboa, que estaba ahí, por ejemplo, bueno, voy a decir el nombre, pero estaba una muchacha y de repente decía, coach, la competencia es tal fecha y en esa fecha llega mi periodo. O sea, ya valió porque viene un cambio hormonal en la alimentación y las mujeres sufren mucho con esos cambios. Sí.
Y no solamente en la alimentación, o sea, haz de cuenta que lo que es la fase premenstrual, como se le llama, el periodo premenstrual, implica muchos cambios derivados de las modificaciones hormonales. Entonces, uno de ellos es el peso. Tu peso corporal puede variar, en el caso de una mujer puede variar desde 1 hasta 7 kilos. O sea, hay mujeres que tienen un incremento, una ganancia ponderal aparente, se le llama ganancia ponderal porque hay una modificación al peso que va desde 1 kilo hasta 7 kilos. Entonces es así como que, obviamente es algo pasajero, es algo que alrededor del tercer día de que ya presentó la menstruación, pues debe desaparecer. A veces se prolonga hasta una semana, va a depender pues del organismo de la persona, ¿no? Pero sí implica una serie de cambios, ¿no? E inclusive, ya ves, que para las competencias, pues la cuestión del pesaje, las medidas y todo eso es básico, ¿no? Y obviamente el pesarte y el medirte en esos días va a ser completamente diferente. Y en cuestión de preferencias, en gustos, por decir, durante lo que es esa fase premenstrual o durante la menstruación, hay cambios hormonales que te van a modificar una cuestión de tu sistema nervioso. Entonces te da a veces por preferir carbohidratos, de repente, no sé, a lo mejor hay quienes prefieren comidas más grasosas. O sea, hay una variación. No son cuestiones permanentes, pero definitivamente sí experimentamos un cambio. Creo que yo experimento esa parte porque una vez a la semana me da así como que antojo de comer una hamburguesa y comer cosas grasosas. Sufro esa etapa premenstrual o menstrual una vez a la semana. Yo no sé si usted sufre lo mismo que yo, pero traemos como que ese problema, que es un problema sí, para las mujeres. Pues digamos que si si desconoces esos cambios, o sea, si no tienes como que conciencia de ello, sí lo ves como un problema, porque realmente es muy drástico, ¿no? Entonces no entiendes por qué de repente pues no te puedes abrochar el pantalón o por qué, o sea, la ropa te queda así, ¿no? Entonces como que se mezclan sentimientos con las cuestiones hormonales, entonces como que sí te desconcierta un poquito, pero es algo normal. Ahora, ¿lo puedes contrarrestar? Sí, con la misma alimentación puedes contrarrestar todo ello, de lo que te comentaba en un principio. O sea, una alimentación correcta te puede servir inclusive para modificar o para manejo de cuestiones hormonales. O sea, que no necesariamente se considera como una enfermedad, sino que simple y sencillamente sí puedes evitar tanta retención de líquidos o tanta congestión mamaria o cuestiones por el estilo, ¿no? Que esto lo decías muy bien hace un momento, tenemos que aprender a comer porque podemos corregir problemas, ahorita estamos hablando de la menstruación, pero problemas de cualquier tipo lo podemos corregir con la alimentación. Y si bien no se te va a quitar una diabetes o no se te va a quitar el cáncer, pero lo vas a prolongar o ayudar a que no te afecte tanto como naturalmente sucede. Sí. O sea, de hecho, se le llama historia natural de la enfermedad, o sea, tiene sus fases, ¿no? Pero tú, en un caso de que la persona sea diabética, pues obviamente hasta su respuesta al tratamiento farmacológico, porque él va a requerir un medicamento, va a ser mejor si tú lo combinas con un tratamiento nutricional. Esta cuestión que dices tú que lo prolongas, más bien como que retrasas las complicaciones o tal vez evitas complicaciones, ¿no? Definitivamente una persona con diabetes que tiene un buen control, o sea que sus glucemias las logra mantener bajo ciertos parámetros que se consideran pues aceptables para ser diabético, va a tener una mejor evolución, va a tener menos probabilidad de complicaciones. Incluso podríamos decir que su vida pues va a ser prácticamente normal, porque también ese es otro aspecto, ¿no? Que de repente tienen la idea de que, o sea, nunca más va a poder comer tal cosa o tomar tal cosa. Entonces siempre es comer sal o comer dulce. Exactamente, o sea, ahí son indicaciones que se hacen específicas, ¿no? Porque llega el momento en el que vas a una consulta. No voy a decir la institución de salud, pero vas a una consulta a esos centros de salud, y te dicen, lo primero que te dice un doctor antes, casi que estás pasando la puerta y te dice, póngase a dieta, y tiene que hacer ejercicio. O sea, antes de que te analicen, digo, lo estoy diciendo de broma, pero sí, después de que te analizan, es el común de muchas personas. ¿Por qué? Porque no sabemos comer.
lamentablemente, afortunadamente o lamentablemente para nosotros vivimos en un lugar con una riqueza gastronómica impresionante, que eso pues nos afecta en la alimentación o en la dieta diaria. Sí. Entonces debemos primero aprender a comer y llevarlo de la mano con ejercicio. Sí, sí, de hecho lo mejor es eso, ¿no? Que tú tengas un conocimiento, pues digo, lo primero en lo que se trabaja en la mayor parte de los pacientes, porque es muy raro, la verdad son muy pocos los casos de alguien que llegue y tenga nociones correctas de una alimentación saludable, ¿no? Entonces, el primer paso que se trabaja con las personas es orientación y educación alimentaria. ¿Qué es orientación y educación alimentaria? Primero lo valoras, o sea, se hace una valoración de la persona y se le da su diagnóstico nutricional. Entonces, en base a ello, ya tú le vas a ir indicando cómo se clasifican los alimentos o qué es lo que son los grupos de alimentos, que aprende a identificar qué alimentos pertenecen a cada grupo. Hay cosas tan simples como, por ejemplo, el aguacate. O sea, el aguacate que de repente ya ves que aquí tenemos el aguacate local o también puede tipo. Llegar el de otros sí. lugares. Entonces de repente la idea de que, no, el aguacate es un fruto. O sea, okay. Por ejemplo, o es una fruta, de repente te dicen, ¿no? Y hay varias clasificaciones para los alimentos. Nutricionalmente, el aguacate no es fruto ni es fruta. Es un alimento que pertenece a las grasas, al grupo de grasas y aceites. Entonces, no debes evitar ingerirlo como si fuera una fruta. Hay un límite, por decir. O sea, ¿es un alimento recomendado? Sí. Para todos depende. La cantidad depende también de la persona. Y ahora bien, no lo puedes intercambiar con una manzana. Porque de repente te dice, bueno, es que sabes que se acabó la fruta y comí aguacate. Entonces, ¿por qué? Porque muchos creen que es un fruto o es una fruta, ¿no? ¿Realmente es el fruto de un árbol? Sí. Pero en la clasificación, de acuerdo a lo que nosotros manejamos del sistema mexicano de equivalentes, el aguacate no pertenece al grupo de las frutas, sino que está en aceites y grasas. Y en exceso te podría afectar porque como es grasa, sí. pues ya no va naturalmente o ya no te beneficia, sino te está afectando. Si lo consumes en exceso, sí. O una confusión común también es, por ejemplo, el aguacate es verdura. O sea, de repente el concepto de que todo porque lo que es color verde, exacto, todo lo que es color verde es verdura. Y entonces se comete el error de ingerirlo en cantidad libre, porque de repente te dicen, es que las verduras son libres, sí, porque tienen pocas calorías y las comes como quieras. Y entonces ahí es donde de repente no te explicas, ¿no? O al paciente, si no le indicas, sí va a comer aguacate, pero tiene que comer esta cantidad, pues el paciente, pues si le gusta, se puede comer hasta 2 aguacates en un momento, ¿no? Entonces, son cosas que aparentemente son sencillas, pero simple y sencillamente no tienes el conocimiento y entonces no lo aplicas correctamente. ¿Cómo aplicas para tus pacientes con tus pacientes el uso del ejercicio, la aplicación del ejercicio relacionado con la nutrición? Fíjate que allá es algo, lo ideal, o sea, sinceramente lo ideal es que reciban orientación de un entrenador. Es lo que se recomienda. O sea, todos, el paciente, el manejo de los pacientes debe ser multidisciplinario, o sea, que está la parte nutricional, médica, psicólogo, entrenador físico y todo eso. Cuando no hay la posibilidad, porque todo a veces pues es una inversión en diferentes áreas y la persona te dice, no, pues sabe que no voy a poder, nada más voy a asistir aquí. Entonces, mediante la valoración médico-nutricional que se hace, tú puedes ir determinando actividades. Se maneja, por ejemplo, para nosotros la cuestión del cálculo calórico. Necesitamos tener conocimiento de la clasificación de las actividades físicas. Entonces, de repente, las actividades físicas se clasifican de intensidad leve, moderada, severa o alta. Y entonces, en base a ello, tú puedes ser una persona sedentaria, o sea, 100% solo uso los dedos para el celular o para cambiar de canal. Se le va recomendando desde actividades básicas. ¿Básicas qué es? Por ejemplo, si tiene jardín, empezar tal vez con actividades de jardinería. Si de repente usa mucho el auto, bueno, como que dejarlo un poquito más retirado y caminar. O sea, y depende mucho de la valoración que tú hagas. Si son personas que tienen un exceso de peso de más de 20 kilos, realmente
al menos en lo personal, yo no les sugiero caminar ni trotar, porque ahí tienes que cuidar mucho articulaciones, sobre todo lo que es la rodilla y ese riesgo que pudiera tener cardiovascular, ¿no? Entonces, tal vez tú le indicas otro tipo de actividades, sobre todo actividades de bajo impacto, o sea, actividades que no impliquen esa cuestión de lesionarse y todo eso, ¿no? Cuando son personas que tienen un exceso de peso de 10 kilos, o sea, bastan en ese rango de que sí tienen un problema, pero obviamente no estás encontrando una probabilidad de lesión y todo eso, puedes empezar con actividades de intensidad leve, ¿sí? Entonces te va marcando, manejamos una tabla en la que te va indicando de acuerdo a los tiempos o de acuerdo a las distancias cuánto puede realizar la persona. Uh-huh. La mayor parte de las personas te va a dar la pauta de qué puede y qué no puede hacer. Ok. ¿Sí? De ejercicios, o sea, cuestiones deportivas, por ejemplo, yo natación es algo que recomiendo mucho. Nado libre, sobre todo en un principio, que especificarles que no es cuestión de entrenamiento, sino si no lo realizan con frecuencia, y porque es un ejercicio más completo. Entonces, como que pueden empezar, y muchos de ellos que tienen probabilidad de lesiones en rodilla o que ya vienen con una lesión, pues como que es un ejercicio que les protege, ¿no? Siempre y cuando lo hagan de manera correcta. Y casi la mayor parte de las veces en las albercas, pues hay un entrenador, sí, ¿no? O sea, como que hay quienes los puede vigilar, ¿no? Hay muchas cuestiones. Por ejemplo, ejercicios como yoga, o lo que es pilates cuando no se realiza en lo que es en cama, que no se utiliza y todo eso, también son de bajo impacto y pueden ser de utilidad, pero siempre se les explica que van a ir incrementando, exactamente, que van a incrementar la intensidad y la duración dependiendo de cómo se sienta. Hay quienes creen que yoga es, o sea, pasivo y que no implica. Yo del yoga solamente encuentro tranquilo a Maldonado. El coach Maldonado es el único que encuentro tranquilo, porque de todos los que conozco de yoga, desde entrenadores y de la gente que lo hace, andan muy eléctricos y están así como que muy, muy, muy desesperados, y aparte luego terminas como acordeón. Entonces no es como que llegar y pararte de cabeza, no, y estirar y llegar el pie a la cabeza, no. O sea, no está tan sencillo, no, en la práctica. Exactamente. O sea, ahí sí, yo por ejemplo en la cuestión cuando es presencial, aquí sí encuentras, sí hay personas muy bien capacitadas y sí, que te manejan desde principiante, y en línea siempre tienes, bueno, yo sí he visto opciones en las que te marca para principiantes, o sea que eso es algo que tienes que siempre tomar en cuenta, ¿no? Porque cuando vemos como que esas posiciones de que el árbol y que todo parece sencillo, la silla y todo, pero no, alinear realmente los chakras. Y la resistencia, trabajas mucho lo que es resistencia, flexibilidad y todo, y sí se puede alcanzar, pero de manera paulatina, ¿no? O sea, es una cuestión ahí que... Digo, hoy si me ponen a hacer yoga, definitivamente mis articulaciones no van a llegar, pero ni siquiera creo que a hincarme, y la posición del sol la voy a encontrar como la posición de la luna, entonces ya no me va a dar el cuerpo, claro, sino a lo mejor paulatinamente, y ya no hablemos de una persona sedentaria, pues cómo te explico, muy ¿no? Complicado, sí. Entonces ahora... Eso es relacionado al deporte, porque pues bueno, tiene que haber una actividad, sí, física sí o sí. Y la alimentación se habla de, y es muy común, y lo podemos ver en redes sociales, lo podemos ver en internet, en cualquier medio, el plato del buen comer, por ejemplo, que se hizo viral, es este uso, sí, que es como que lo correcto para poder iniciar una alimentación, pero si no lo entendemos, no vamos a poder llegar a cumplir con el objetivo. Claro. Y es cuando viene la ayuda de ustedes, los nutrólogos, sí, a enseñarnos a comer. Sí, el plato del buen comer se emplea a manera de semáforo, así se le llama. De hecho, los 3 colores que se manejan es prácticamente los que encuentras en un semáforo, que es el rojo, el amarillo y lo que es el verde. Y en base a ello está la clasificación de los alimentos en grupos, están contempladas en esos colores. Por ejemplo, en el verde están contemplados verduras y frutas.
En lo que es en color rojo. Aguacate no, ya lo entendimos hace rato. Aguacate no va ahí. Lo que son alimentos de origen animal y leguminosas están en color rojo. Y en el color amarillo, así como que amarillo, así naranjita, está lo que son cereales y tubérculos. Okay. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, la clasificación de grupos es para que tú puedas decir, bueno, los alimentos que pertenecen al mismo grupo los puedes intercambiar. O sea, eso que son equivalentes, o sea, todo lo que están dentro del grupo de las frutas, bueno, si yo puedo intercambiar la manzana con la pera, puedo intercambiar la naranja con el plátano, o sea, obviamente en base al tamaño de porciones. Ok. Entre grupos no puedo intercambiar, es decir, aunque las verduras y las frutas estén en color verde, yo no intercambio jitomate con plátano. Ok. ¿Sí? O sea, entre grupos no. Pero sí que es importante, muchas veces entre grupos se complementan, por decir cereales y tubérculos se complementan muy bien con lo que son leguminosas, frijol, arroz, es un ejemplo. El arroz es el cereal, el frijol es la leguminosa, ¿no? Dentro del grupo de leguminosas está soya, frijol, lo que son garbanzos, lo que es lentejas, todo eso está ahí. Entonces yo los puedo intercambiar también. En el grupo de origen animal está lo que es todos los tipos de carnes, aves y todo, huevo, y está lo que es la leche. Uh-huh. Entonces, ¿cómo funciona? En base a tu número de porciones por cada grupo de alimento, tú debes de armar tu plato de tal forma que incluyes alimentos de todos los grupos. Por lo menos uno. Por lo menos uno, exactamente. Y hablando de comidas principales, porque las colaciones como que no necesariamente tiene que ser de todos los grupos, ¿no? Pero al menos de las comidas, desayuno, almuerzo, cena, debes incluir a veces no lo manejamos por unidades, lo manejamos específicamente en base al plato, al espacio que está destinado para cada grupo, ¿no? Uh-huh. En sí, tú un plato prácticamente de alrededor de 24 centímetros de diámetro lo divides en tres partes, ¿no? Entonces, cada tercio está como que para un tercio para frutas y verduras, un tercio para cereales y tubérculos y un tercio para leguminosas y alimentos de origen animal. ¿Qué sucede? Que tienes que tener muy en claro que de repente a lo mejor la fruta no la incluyo en el plato. Es algo poco común que tú incluyas en tu plato de comida la fruta, ¿no? A lo mejor la fruta la como aparte o a lo mejor la utilizo para la bebida. ¿Puede haber algún extraño que al plátano le guste untarle aguacate y que se escurra el aguacate por el plátano? No se lo imagine, pero puede llegar el caso. Obviamente, o sea, de repente no te agrada combinar ciertas cosas. Entonces es válido que tú algún alimento lo dejes fuera y lo consumas en otra forma. Por lo general pasa con las frutas, ¿no? Sí es muy importante, en el caso de las verduras, que tú el espacio que no ocupaste en tu plato con la fruta lo puedes ocupar con la verdura. Las verduras por lo general las puedes combinar, o sea, uh-huh. Es decir, a lo mejor combinar lechuga con jitomate o pepino, o sea, una especie de ensaladita, una cosa así. Como son cantidades pequeñas y las porciones de las verduras tienden a ser grandes, o sea, para que tú cubras una porción de verdura, lechuga son 2 tazas. Entonces, es bastante, ¿no? Entonces, por lo general utilizamos cantidades pequeñas de cada verdura o de 2 o 3 verduras, entonces ocupamos, por ejemplo, ese espacio. En el de cereales y tubérculos, ¿qué ocurre? Creo que es la parte más compleja o es en la que a veces las personas tienden a excederse. Tortillas es un cereal. Entonces, allá como que no hay la cuenta de cuántas me puedo comer, ¿no? Sí. O sea, lo manejamos. Porque al fin no todas son iguales, algunas son más gruesas que otras. Exactamente. Y entonces, ¿qué sucede? Te voy a dar nada para que tengas una noción. En un plan de alimentación de alrededor de 1500 calorías, el número de porciones de cereal al día son alrededor de 6 porciones. Una tortilla es una porción de cereal. Entonces, 6 tortillas. 6 tortillas al día. No, ya. ¿Sí me entiendes? Y mis tacos de cochinita. Ok, no, entonces, pero bueno, estamos hablando de un plan alimentario de 1500 que dudo mucho que sea tu requerimiento, ¿no? Pero bueno, es para que se tengan una idea. Entonces, ¿qué sucede?
que a veces en una comida, o sea, en un almuerzo, se comen 6 tortillas. Si acaso. Ajá. Si bien me fue. Ajá. Y Sí, en el no. desayuno me comí un sándwich y son 2 rebanadas de pan. Ah, Y aparte, cuenta como cereal, sí, claro. O sea, entonces allá, por eso te digo que es fundamental que se inicie siempre con esa parte de orientación y educación alimentaria para que la persona identifique cuáles son los alimentos que pertenecen a ese Sí, no, grupo. porque va a haber alguna persona como yo que de repente tiene que enrollar la tortillita para remojarla en el frijol con puerco, que ese es básico, es fundamental. Si no hay ese momento como chopear el pan, si no remojas la tortilla en el frijol con puerco, haz de cuenta que no hubo momento. Y entra aquí el problema de cuando un atleta, un deportista, está pues una dieta rigurosa, vamos a llamarle. Sí. Dice, no, pues es que sabes que Leslie me dijo que tengo que comer tanto de verduras, tanto de frutas. Pero a mí mi entrenador me dijo que tengo que comer un plátano antes de hacer ejercicio y un plátano después de hacer ejercicio porque me va a ayudar al potasio. Con el potasio me va a ayudar a que no me acalambre. Pero, ¿y a quién le hago caso entonces? O le digo a mi nutrólogo, pero mi nutrólogo se va a molestar con el entrenador y el entrenador se va a molestar con el nutrólogo. Entonces, pues ¿qué hago? Nada, no tiene por qué enojarse nadie. Tienes que coordinarte con el entrenador. O sea, a mí cuando me ha tocado atender personas con entrenamiento, siempre yo les pido de rigor su entrenamiento. O sea, yo tengo que conocer su entrenamiento. Si ¿qué pasa? Hay de repente cuestiones informales. O sea, te dice, entreno. Ok, entrenas. O sea, no tengo entrenador, te dicen. O sea, o yo soy mi propio entrenador, okay, ¿no? O hago la rutina que bajé en tal parte, ¿no? Malísimo, no lo hago. Ok, entonces, cuando tú ves eso, desde ahí como que, a ver, espérate. O sea, ¿tú qué quieres hacer? No, es que yo quiero cambios y quiero ganancia de masa muscular. Clásico. Y quiero bajar grasa, o sea, lo más común, ¿no? Pero si estás topando con una persona que no tiene un entrenador, o sea, para empezar, no sabe hacia dónde se va a dirigir, a menos de que sea una persona que obviamente tenga conocimientos en el entrenamiento y que lo pueda hacer solo. Pero obviamente que la mayor parte de los casos no son esos, y entonces ahí necesitas su entrenamiento. O sea, yo definitivamente para poder trabajar con una persona que está así, necesito su entrenamiento o contactar a su entrenador. Porque así le puedes recomendar también qué comer que se incluya dentro de la dieta antes, durante y después del ejercicio o en el transcurso del día, independientemente de la alimentación. Definitivamente. O sea, una persona con entrenamiento es un plan alimentario muy, muy, muy diferente cuando está en fase de mantenimiento, por decir así. Cuando va a competir, post-competencia o inclusive el día específico de la competencia, también es algo completamente diferente. O sea, de hecho, hidratación, todo es completamente diferente. Tú no y depende del deporte. Sí, o sea, depende de la disciplina, porque tú a un gimnasta, o sea, que le des una carga de carbohidratos previa, o sea, no, o sea, claro. O tú al que corre, o sea, al de atletismo, o sea, son cuestiones, o sea, hay cosas tan aparentemente insignificantes como la cuestión inclusive intestinal, o sea, el corredor tú no le puedes arriesgar a que durante la carrera requiera ir al baño o cuestiones así, ¿no? Sí, o sea, todo es muy, en los deportistas es un manejo muy, muy digamos en forma, o sea, tienes que así, y va del entrenador, o sea, el manejo nutricional con el entrenamiento, o sea, es la forma en como yo te puedo decir que sí le va a funcionar. Cuando se maneja por separado, me he dado cuenta que es más común de lo que yo creía, que voy con un nutriólogo, aparte voy con un entrenador, y el entrenador me dice, brother, tienes que tomar proteína porque no estás llegando a tu nivel calórico que necesitas. No, pero es que el nutriólogo me dijo que sí, porque ya con esto lo estoy cumpliendo, pero no, pero es que a ti te falta. Entonces, ¿cómo manejas el uso de suplementos? Hoy, que bueno que estamos aquí en Enerlife, ¿cómo manejas el uso de suplementos? Porque
yo diría que es básico, pero no necesario. Exacto. Depende del requerimiento. O sea, siempre el requerimiento te va a dar la pauta. ¿Por qué? Porque al menos nosotros siempre buscamos darle prioridad a la alimentación, o sea, al alimento, que el alimento te provea lo que tú requieres. Uh-huh. Pero hay requerimientos que no los logramos cubrir con solo alimentos. O sea, te soy sincera, inclusive cuestiones de costos. Sí. O sea, porque te estás yendo a que de repente es un plan alimentario que te debe dar 4,000 calorías, ok. Sí, pero oye, las distribuyes y cuánto de proteína, y sobre todo la cuestión de kilo proteína, de pollo, es lo más huevos, costoso, ¿no? Y la red. Ajá, y luego cómo lo consumo, porque aparte las combinaciones, no sé si recuerdas, hace muchos años el licuado famoso del atún con huevo y... Fíjate, a mí, sí debes conocer, muy famoso el payaso Cebollita. Uh-huh. Él está mamado, si usted no lo ha visto sin su traje... Se ha perdido media vida, de verdad que él está, pero brutal. Y me lo encontré en el gimnasio y me dijo, brother, tienes que probar el atún con 2 huevos y lo licúas y es una cosa horrible, pero funciona sí. Porque tiene los nutrientes. Y dije, nada más me lo estás diciendo, me está dando ganas de vomitar. No me imagino ni siquiera olerlo. Sí. Entonces... vienen todas esas secretos urbanos o de muy underground de que no, pues consume esto porque es más barato, pero sabe al carajo, pero pues funciona. Y de ahí surgieron los suplementos, sí. Que pues son ayudas. Sí. Y estamos ahorita enfocándonos en suplementos que se usan en el área deportiva, o sea, pero realmente la suplementación o los complementos también se utilizan en pacientes que tienen alguna contraindicación para uso de vía oral y que sí. Vas a utilizar eso. Entonces, pero en realidad, ¿cómo los usamos? Pues se pueden integrar al cálculo calórico. O sea, okay. Obviamente tienes que conocer, ese es otro punto. Y por favor no lo hagan, si son deportistas, no lo hagan. O sea, van a la consulta y voy a entrenar, o sea, no tienen entrenamiento, no tienen entrenador, nada, y voy a tomarte el suplemento. Ok, ¿cuál es? El bote negro con letras amarillas. O sea, lleven el bote o lleven una foto, la foto con la tablita de información nutrimental para que se pueda integrar a lo que sea el plan alimentario. Okay. O sea, eso es esencial. O sea, créanme que tal vez hay personas que así como que, o sea, sí estudian cada suplemento, pero aún así, o sea, no hay nada como que, bueno, tengo la información aquí de qué vas a tomar, cómo lo vas a tomar, que esa es otra. De repente eligen el suplemento y aparte lo combinan. Okay, o sea, claro, con leche o con agua, o aparte le pones creatina. Ajá, exacto. Sí. Y a veces no lo dicen, o sea, hacen, como tú acabas de decir, un ejemplo clásico del huevo con atún, que todavía dices tú, sabe de raíz, bueno, al menos es huevo con atún y como que dentro de lo que cabe, lo más grave que pues es que a lo mejor te quedas sin cabello por estar consumiendo huevo crudo. Sí. Pero okay, bueno, okay. Pero bueno, o sea, pero de repente hacen combinaciones así que tú dices, wow, o sea, pobre riñón, o sea, estás joven, espérate unos 10 años, sí. ¿Qué va a pasar, no? Sí, o sea, sí, qué riesgo corres, ¿no? Por hacer esas cuestiones y no tener conocimiento real de cómo lo debes de tomar, ¿no? Y hace un momento lo decías muy bien, el uso de suplementos a veces parece caro, porque un bote que está alrededor de hablando de proteína, 1,200, 1,500, 1,800 o más. Pero si lo comparas con lo que cuesta la carne, pues es mucho más barato porque el bote te va a durar para 60 días. Sí. Y la carne, pues, la tienes que comprar diario o cada semana, que es más recomendable comprarlo ahí en el mercadito de tu colonia. Eso es un tip. Pero sí es necesario y por eso no van a dejar de existir. Se tiene que utilizar. Pues digamos que tal vez es una necesidad para cierto grupo de personas. O sea, digo, al final... exacto, no es para todos. No es tal vez... Ajá, eso sí. También es otra cosa. Y por favor. O sea, igual, por favor. Digo, al final, nos terminamos teniendo trabajo porque gracias a estas cuestiones... tómenlo entonces. No, compren. Vengan en el live y compren todos los botes de proteína aunque no les sirva. Pero no es el caso. O sea, no es el caso, ¿no? No es el caso que termines enfermo
por una cuestión que pudiste evitar o que a lo mejor tenías la idea de que lo ibas a usar para tal cosa y pues lo empleaste mal. O sea, en sí a lo mejor no va a ser el producto, eres tú que no te orientaste correctamente para cómo usarlo de manera adecuada, ¿no? Pero te digo, son necesarios, yo considero que tal vez son necesarios para cierto grupo. Acabas de mencionar, ok, vas a comprar carne, sí. Ojalá nada más pueda comprar la carne, o sea, es prepararla. No. O sea, vas a consumir gas, y además no nada la vas a comer sola, o sea, vas a requerir, es una inversión. Es una inversión muy cara. Sí. Comer saludable no siempre tiene que ser caro. Hay que aprender a comer y vamos a llegar a eso en un momento. Sí. Porque ahorita que mencionaste, al preparar los alimentos entra en que, ya sea que sepas o no sepas cocinar, viene y se ha vuelto un poquito viral o un mucho viral la sal del Himalaya. No, es que brother, tienes que usar la sal del Himalaya porque esa es la que tienes que usar. Y hay que usar el agua destilada y hay que usar también el aceite de tal porque ese es el que tiene menos. O sea, entra un mercado secundario de productos que tienen una mercadotecnia muy chingona, pero los nutriólogos no están a gusto con eso. No. ¿Sabes? El paciente no está a gusto con ello. Ok, o sea, ni la cartera. Es un gasto, o sea... yo soy sincera, yo sé que en otros lugares, en otros países, tal vez se les da un uso a ese tipo de productos y yo no considero que tal vez sean nocivos, pero las cosas las debemos adaptar a nuestro entorno, a nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, de repente un frasco de sal, o sea que, oye, te cuesta más de 200 pesos o cosas por el estilo, o sea... Sí sabe diferente, ¿sí? Pero... Sí, pero... volvemos al punto. Si tú no sabes utilizar la sal, aunque compres la sal del Himalaya, o sea, no puedes prevenir o no puedes evitar algo si tú no sabes utilizar correctamente el producto y no va a ser el producto, vas a ser tú. Okay. ¿Sí? Lo mismo con el aceite. O sea, de repente ahorita tú vas el otro día, o sea, así yo estaba buscando uno y de repente veo, no, que el de aguacate, el de coco, el de aceite de oliva, el de extra virgen, el que no es extra virgen. Y yo así, Jesús, o sea, ¿qué onda? ¿En qué momento salió todo esto? Pero luego te pones a leer etiquetas y todos los que son en spray tienen lecitina de soya. Sí. Y yo así, o sea, de todas maneras, el que compre va a tener algo que yo no quiero que exista, ¿no? Pero es por la forma en que, para que tengas el efecto, y para que tengas el efecto que buscas con ese aceite en spray. Okay. ¿Okay? Entonces, el efecto antiadherente requiere, y ahí te lo especifica, para que se logre eso, se necesita agregarle esto. Okay. Entonces dices tú, bueno, pasa lo mismo que si tú compras un aceite, pues, digamos, estándar, o de canola, o de maíz, que era el básico, el de maíz, por muchos años. Capullo. Y compras el de oliva extra virgen. Si vas a utilizarlo para freír un pescado, olvídate. O sea, no te sirve de nada que hayas comprado el aceite de oliva extra virgen. Porque cuando tú lo sometas a las altas temperaturas, va a tener una modificación que es prácticamente, te va a quedar un aceite igual que si compras o si usaras el de maíz. Entonces, tienes que saber cuándo uso y cuándo uso el otro. O si de todas maneras no piensas modificar el modo de preparación de los alimentos, pues no tiene caso que gastes en ello. O sea, no tiene caso. No te protege de nada porque sea extra. Sigue siendo igual. ¿Sí? Y creo que pasa igual, similar con las leches, que de repente con los nutriólogos o los preparadores, pues te recomiendan por ciertos objetivos tomar... leche de almendras o leche de coco y pasa lo mismo que con el aceite. Sí. Vas al área de lácteos y te encuentras chingos de marcas y tipos de leches y te paras frente al anaquel y dices, ¿cuál voy a comprar? Ok, el que cuesta menos. Porque básicamente, si los revisas, creo que son muy similares. A veces, porque para empezar el término está incorrecto, que no son leches, son bebidas a base de, pero bueno, tú sabes perfectamente que de repente se les denomina leches, sí. ¿No?
realmente no se logra que sean todos los productos iguales. Aunque uno te diga, no, pues este es de almendras y este también es de almendras, hay ciertas diferencias, o sea, entre una marca y otra hay diferencias, y eso lo ves en la tabla de información nutrimental. Uh-huh. Y muchas veces es por la cantidad que se emplea por ejemplo, de la cantidad de almendras. O de cuántas abejas mueren porque estamos usando las almendras. No lo hagan porque se están muriendo las abejas. Entonces, son cuestiones, eso ya nos metemos en otra área, en el área de lo que es la industria alimentaria, que es una gama muy amplia de lo que son de opciones, y en el que siempre está esa parte del pendiente del precio. O sea, tú lo acabas de decir, ¿cuál voy a comprar? La más barata. Y no solamente pasa con ese producto, pasa con la leche de vaca. O sea, van y analicen todo. Oye, la de 25 pesos, no, pero fíjate que esta me da lo mismo y cuesta 12. Ok, llevo esta. Pero si tú te fijas, de repente te dice fórmula láctea. O sea, no te dice leche, te dice fórmula láctea. Y cuando te vas a la tablita te dice grasa de tanto. O sea, entonces es ahí donde tú aprendes otro punto importante que se maneja en orientación y educación alimentaria, lectura de etiquetas. A mí me gusta mucho ese tema porque la lectura de etiquetas a veces pareces un ñoño. Parándote frente a un anaquel, agarras un producto, lo empiezas a leer y a veces no sabes ni lo que estás leyendo, pero tú te puedes saber, sí, tiene tanto, por si tiene más proteína pero que tiene menos grasa, o que lo comparo con y tiene menos grasa, tiene menos proteína, ¿cuál me sirve? Y vuelvo al mismo punto de lo de la leche, no, está más barato. O sea, valió madre lo que leíste. La mayoría de la gente tiende a hacer eso. O sea, te guías más por precio, te guías más por imagen. O sea, de repente el dibujito de, es que este está atractivo, los colores. O sea, esa es la cuestión de lo que tú te enfrentas con la industria alimentaria, ¿no? Y no, es válido, o sea, no es el problema, volvemos al punto, no va a ser el envase el problema, o sea, va a ser tu percepción, y definitivamente que debes de tener conocimientos, o sea, para que tú te metas en ese mundo, sí, ¿no? Y para que logres elecciones correctas, ¿no? O sea, sí, porque si no te gana. O sea, te gana el bote, el color, te gana el color de la tapa. O sea, ¿por qué crees? Es que tengo que comprar el que tiene la vaquita, porque si no tiene la vaquita, ¿por qué crees que los productos para niños tienen que ser con cuestiones de colores y todo eso, y se maneja todo eso? Quitaron a mi Melvin. Primero lo adelgazaron y luego ya lo quitaron. Entonces, o sea, pero son esas cuestiones, porque todo eso es lo primero que tú captas. O sea, todo lo visual es lo que te atrae. Y ya de allá, sí, ¿a qué venía a comprar? ¿Y por qué lo iba a comprar? O sea, claro, ya empiezas, ¿no? Y definitivamente el precio te gana, a veces te gana, ¿no? Entonces, sí. Pero fíjate, hay mucha controversia. Comentabas hace un momento de que si comer sano, o sea, comer saludable es económico o es caro, ¿no? O sea, esa es la palabra. O sea, barato, como que nada. Bueno, económico, caro. Si tú aprendes, si toda esta cuestión de plato en comercio y todas esas cuestiones de orientación y educación alimentaria las aprendes de forma correcta, haces una inversión correcta. O sea, no se trata de que vas a terminar comprando lo más económico o siempre te vas a ir por lo más caro. Yo a lo personal te digo, es como que tratas de mantener un equilibrio. Hay cosas que sí te puedes decir, ¿sabes qué? Me fui por lo más económico, pero hay cosas que de plano prefiero comprar esto porque sé que lo que estoy comprando es una inversión, es calidad, y prefiero hacer esta inversión en vez de ir a una farmacia y se me vayan 2,000 pesos en 2 medicamentos. O sea, digo, son cuestiones que tú en algún momento puedes entender y que puedes evitar. Hay cuestiones de medicamentos que no se sugiere que las evites, ni tampoco que las evites, o sea, que no evites comprarlos y todo por cuestión de dinero, no. Y también hay que ser sinceros, ¿no? No todo en tu dieta va a ser suficiente, o en tu alimentación correcta no siempre va a ser suficiente para el manejo de patologías, o sea, vas a tener que combinarlo. Pero la cuestión preventiva, siempre, o sea, la alimentación es así como que el estandarte de lo preventivo. Tenemos que aprender a comer y aprender a entender que si no sabemos cómo comer, no vamos a poder llegar a
a nada. Y en ese es el punto en el que siempre tiene que girar todo. Y pues bueno, agradecer a los nutrólogos que ellos nos deberían de enseñar a comer. Y me lo has dicho desde que hemos estado platicando desde hace ya algún tiempo, que es lo que deben hacer los nutrólogos cuando llega un paciente. Sí. Enseñarle a comer. Y no por enseñarle a comer va a dejar de ir contigo porque, ya me dijo Leslie que debo de comer, ya me dio las tablitas, ya la base, gracias Leslie, nos vemos, nunca vuelvo. Porque pues de nada sirve que lo tengas si no sabes cómo aplicarlo, y es ahí donde están ustedes. Sí. Oye, muchas gracias Leslie, de verdad que un placer haber platicado el día de hoy. Aclaramos muchas dudas, no sé si salieron otras dudas o surgieron otras después de estar aquí platicando, y si surgieron, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues puede ser al 981-18-10182. Ahí pueden solicitar informes para lo que es la consulta. Atiendo en línea y en consulta presencial también, solamente que es con previa cita. Entonces ahorita el consultorio está en Fracciorama y también nada más nos ponemos de acuerdo en ese número y con mucho gusto. Redes sociales está a mi nombre, Leslie Muñoz, y así aparezco en lo que es Facebook. Es una doctora muy ocupada, de verdad, créanle que las citas casi no hay espacio, porque aparte de ser nutrióloga, es maestra, es mamá y de 2 niños terribles. Entonces. Ya salió la colación, pero bueno. Oye, muchas gracias. Claro y que espero que volvamos a platicar Mucho gusto. En otro podcast. Muy Oye, bien. recuerda, mi nombre es Mauricio Morales. Gracias por estar siguiendo esto que es Podium. Recuerda compartir, darle like y seguirnos en todas las redes sociales donde nos estés viendo o nos estés escuchando. Nos escuchamos la próxima semana en otro capítulo más. Esto que es Podium.